o se trabajaban cuerpos. Vamos a partir comentando que tengo una agenda de varios puntos en los cuales quisiera compartir con ustedes. El primero, que habla de la historia, o más bien son los hitos que han marcado nuestra minería en Chile. Chile, en general, ¿no es cierto?, tiene historia minera precolombina. Y es así, ¿no es cierto?, como desde tiempos ancestrales hasta esta fecha, ¿no?, la minería ha sido un sostén básico para el país. En 1810 ya teníamos un registro de 19.000 toneladas de cobre producidas en ese año. Posteriormente, entre 80 años, ¿no es cierto?, de vida de la minería, produjimos 2 millones de toneladas en ese periodo, entre 1820 y 1900. Tenemos que distinguir que en esa época, ¿no es cierto?, en los 1800, trabajamos o se trabajaban cuerpos minerales de muy alta ley o alto contenido de cobre. Hoy día, ¿no es cierto?, los yacimientos no tienen las leyes que teníamos en los 1800, han caído sustentablemente o muy repetidamente en el tiempo. Y hoy día las minas se trabajan con leyes de 0,6% de cobre para arriba en caso de ser minerales de concentración o sulfuros que deben ser flotados y obtener concentrados, y 0,5 en caso de lixiviación. En esa época, ¿no es cierto?, los minerales, estamos hablando que tenían sobre 20% y quizás más. Dentro de los grandes yacimientos que tenía Chile, ¿no es cierto?, en el siglo pasado y a principios del siglo pasado, estaba la mina El Teniente, que fue desarrollada primero por la Breden Corporation, y en 1904 se puso en operaciones, también con leyes extraordinarias para la época. Mineral bondadoso, que aportaba, ¿no es cierto?, cobre al sistema. Esta mina está ubicada en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, que antes se conocía como la Sexta Región. En 1910 entra en operaciones Chuquicamata, controlada por otra empresa, ¿no es cierto?, la Chile Production Company, que se la compra a un gran industrial que era del salitre de la familia Guggenheim. En 1923 también entra en operaciones el yacimiento Salvador, que antes lo conocíamos como Potrerillo, pero la localidad o el asiento en general se llama Salvador. Esto está en la tercera región, y Chuquicamata, ¿no es cierto?, al noroeste de la localidad de Salta o la ciudad de Salta. En 1951, el Estado chileno en general recibía muy pocos dividendos, ¿no es cierto?, o aportes de la minería. Y por lo tanto, con estas compañías que eran las principales productoras, todas estadounidenses, llegan a un acuerdo, en un convenio en Washington en 1951, para que el 20% de la producción del cobre la controlara Chile. O sea, le debía entregar las mineras el 20% de la producción de su cobre. En el año 55, 1955, se comienza recién a legislar sobre la tributación minera. Vale decir, ¿no es cierto?, que en ese año además se crea un departamento que se llama el Departamento del Cobre, que además de, perdón, ando medio resfriado, que además de controlar la producción,
tenía mayores atribuciones, ¿no es cierto?, tanto en la comercialización y en la participación de los mercados internacionales del cobre. Posteriormente, ya en el año 1966, se comienza un proceso de nacionalización del cobre. Siempre tomamos como referencia los 3 yacimientos más importantes de esa época: Teniente, Chuquicamata, Salvador. Entonces, en ese proceso de nacionalización, ya el Estado, ¿no es cierto?, acuerda con las compañías crear sociedades en las cuales el Estado sí controlaba el 51% de las compañías mineras. Esto permitió inyectar más recursos a este sistema o a estas minas, con la expectativa de llegar pronto, ¿no es cierto?, al millón de toneladas de producción. Eso fue en la década del 60 y comenzó con el gobierno de Eduardo Frei. Ese mismo proceso termina con el Departamento del Cobre y se crea la Corporación del Cobre para agrupar todos estos yacimientos. El Congreso, finalmente, en 1971, aprobó la nacionalización del cobre. Antes, ¿no es cierto?, llamábamos la chilenización del cobre, donde pasamos a ser propietarios del 51% de las operaciones y de los activos de esta empresa. Con esta nacionalización, todos los activos pasaron a ser del Estado. Y ahí ya se forma, ¿no es cierto?, hasta 1976, formamos la Corporación Nacional del Cobre, hoy día conocida como Codelco, y donde se apropia principalmente siempre de los primeros 3 yacimientos emblemáticos: Chuquicamata, El Teniente y Salvador. Y esta corporación ya tiene institución propia, asiento en Santiago, comercializa, opera, vende, compra, hace todo, ¿no es cierto?, lo que una compañía minera tiene que desarrollar. Es así, lamentablemente, este puntero a veces funciona. Aquí está. Y si se me escapa, lo voy a marear. Pero aquí nosotros vemos una producción de cobre entre el año 50 y el año 22. En el año 50, 1950, siglo pasado, hace 70 años atrás, Chile producía tan solo 360.000 toneladas de cobre. Estamos hablando de los 3 yacimientos emblemáticos, más lo que podía, ¿no es cierto?, hacerse con la pequeña y mediana minería de la época. Eso era la producción de cobre. Dijimos, ¿no es cierto?, que en el año 66 empezó la privatización, la chilenización del cobre. Y también hablamos, ¿no es cierto?, de que íbamos a tratar de alcanzar el primer millón de toneladas en el corto plazo. Se demora, ¿no es cierto?, un proceso, y ya en 1976, al conformar la Corporación Nacional del Cobre, creo que ya en el 77 o 78 alcanzamos el primer millón de toneladas de cobre. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta que Chile vuelve a abrir las puertas a las compañías mineras internacionales y una forma, ¿no es cierto?, de apertura económica en general. El desarrollo de la minería creció exponencialmente en la década del 90 para alcanzar producciones máximas, ¿no es cierto?, por allá en el año 2017 con 5.800 toneladas de cobre, millones de toneladas, perdón, 5.800.000 toneladas de cobre. Y por problemas estructurales de las minas en general, del atraso de algunos proyectos
significativo, principalmente de Codelco, y la caída de las leyes, de los yacimientos. Cada vez se ha ido deteriorando más, ¿no es cierto? Las minas con la antigüedad van cayendo más y más en ley. Estamos solamente en 5.250.000 toneladas en el año 22. Alcanzamos un pico, ¿no es cierto?, mundial, por allá en el año 2005 más o menos, con un 37% aportando cobre al mundo, con un 37% de la producción mundial. Y hoy día estamos cerca de un 24% en el año 23, porque esa curva que vemos ahí, que está hasta el año 22, en el año 23 vuelve a caer, nuevamente por los atrasos de Codelco y algunos proyectos significativos de la minería. Entonces la verde es la participación mundial, a pesar, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ya Chile, ¿no es cierto?, era el principal productor de cobre del mundo, y uno de los principales consumidores pasó a ser los Estados Unidos. Para que la minería se desarrolle en Chile, se crearon algunas instituciones. En el año 1930, o en la década del 30 del siglo pasado, la SONAMI, a instancia de la SONAMI, que es la Sociedad Nacional de Minería, que alberga todas las asociaciones mineras de Chile, a esa instancia se crea la Caja de Crédito Minero, CACREMI. Esa institución creada empieza a repartir en todas las regiones mineras poderes de compra de minerales. Cuando yo hablo de cobre, hablo de cantidad de cobre fino. Cuando hablo de minerales, hablo de la cantidad de rocas, ¿no es cierto?, que se están movilizando en determinado momento. Cuando hablo de cobre, oro, siempre hablo de la cantidad de cobre fino o la cantidad de oro, onza o kilo o toneladas de cada uno. Dijimos que en 1930 se crea la CACREMI, que es la Caja de Crédito Minero. Y también en algún momento de la vida de la minería chilena, queríamos que todo nuestro cobre saliera refinado desde Chile al mundo. En ese cobre refinado se creó otra empresa, que es la ENAF. La ENAF era la Empresa Nacional de Fundiciones. Y aparece primero la fundición Paipote en la tercera región o región de Atacama, que posteriormente, en el año 1960, se crea la Empresa Nacional de Minería. Esta empresa fusiona a la CACREMI y a la ENAF en una sola empresa, que es la Empresa Nacional de Minería. Por lo tanto, todos los activos de la CACREMI y de la ENAF eran plantas procesadoras, ¿no es cierto?, y poderes de compra repartidos a través de Chile, pasan a ser propiedad de esta empresa, que es la Empresa Nacional de Minería, que hasta la fecha aún existe. Esta empresa, ahí pueden revisar, ¿no es cierto?, que el artículo 2 le da amplias facultades para desarrollar el negocio minero, en asociaciones, por sí misma, por comprar, vender, hacer todo lo que tenía relación con la minería. Y así como vemos, tiene poderes de compra en la segunda región. Cuando dice PC es poder de compra. Cuando dice PC planta, significa que además la propia Empresa Nacional de Minería tiene operaciones con una planta
donde se procesan los minerales para obtener ya sea cátodos de cobre o concentrados de cobre o oro o concentrados mixtos, ¿no es cierto?, cobre, oro, plata. Si vemos acá, yo tengo por acá un resumen. La empresa nacional de minería cuenta con 13 poderes de compra, ¿no? Cuenta con 13 poderes de compra, 5 plantas, tan solo 5 plantas. Por lo tanto, en los poderes de compra donde no tiene plantas, el procesamiento normalmente lo ejecuta con terceros que son empresas nacionales que tienen plantas, ¿no?, para procesar sus minerales. Y tiene cinco plantas. Dentro de estas plantas no solamente hay para procesar minerales de lixiviación, sino también concentrado. Oye, no cambié la diapositiva. ¿Eh? ¿O me devolví? ¿Ah? Además, ¿no es cierto?, esta empresa nacional de minería tiene que hacer fomento a la minería. ¿Eh? Y tiene varios instrumentos sobre los cuales puede hacer el fomento. Con el Decreto Supremo 76 del año 2003, la ANAMI ya cuenta con recursos del Estado y de presupuesto nacional para hacer este fomento. No es mucho, son 8 millones de dólares para más de 1000 asociados, ¿no es cierto?, que entregan producto a la ANAMI. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, que 1000 pequeñas minas están abasteciendo de una forma u otra a los poderes de compra de la ANAMI. Y para eso, ¿no es cierto?, les puede facilitar crédito como para capital de riesgo, para disminuir, ¿no es cierto?, la incertidumbre para donde avance el pequeño minero en desarrollar sus minas. Desarrollo de capacidades competitivas. ¿Qué significa eso? Que a los mineros lo están apoyando para que sean empresarios, no un simple, ¿no es cierto?, extractor de minerales y que se los vende a la ANAMI. Ahora, tenemos diferentes tipos de minería hoy día en Chile. Minería artesanal, oye, un camión al mes va y vende en estos poderes de compra. Tenemos algunos, ¿no es cierto?, que van con 1000 toneladas al mes, y la pequeña minería que se desarrolla hasta las 5000 toneladas de mineral al mes, vendiendo sus minerales a los poderes de compra. Nuestro problema hoy día está resuelto de alguna forma u otra de la minería ilegal, al tener la empresa nacional de minería, acoge, ¿no es cierto?, a todos los mineros. Tiene su reglamentación, tiene todo, ¿no es cierto?, para que tú puedas entregar y vender tus minerales en los poderes de compra de la ANAMI. Créditos para el desarrollo minero. También le presta plata a los mineros para que avancen, ¿no es cierto?, en sus minas y puedan ir descubriendo más y más mineral y puedan seguir aportando a la economía. Y lo más importante de todo, que siendo un pequeño minero, no va a poder producir productos finales para su venta. Por lo tanto, la ANAMI le da acceso a los mercados internacionales de los productos que produce la pequeña minería. Eso, para mí, ¿no es cierto?, es el final y el corolario de lo que hace la empresa nacional de minería en Chile en favor de la minería.
eh, tiene, además de todos estos poderes de compra, sus oficinas principales están en Santiago y oficinas comerciales también en algunas regiones que no tienen minería. Por si alguien llega, ¿no es cierto?, con interés de echar a andar alguna mina y requiera recursos de la Empresa Nacional de Minería. Ahora, dentro de la coexistencia y el conocimiento de la minería, muchas grandes minas que hoy día son productoras partieron como pequeños mineros. El pequeño minero llegó a Qatar, revisar, ¿no es cierto?, que lo que había allí, abrió, hizo un picado, entregó a la Empresa Nacional de Minería, la Empresa Nacional de Minería le ayudó, ¿no es cierto?, a que crecieran en su determinado momento, y llegaron las grandes compañías, posteriormente, a hacerse cargo de esas minas, y ya, aquí esto que tengo acá, está representando los puntitos rojos, o medio salmones, las minas de cobre principales productoras de Chile, desde la región de Tarapacá, cuya capital es Iquique. Yo creo que muchos de aquí viajan muchas veces a Iquique. Tenemos 3 grandes minas, ¿no es cierto? Cerro Colorado, Coyahuasi, Quebrada Blanca. Por ejemplo, Quebrada Blanca fue una mina de la Empresa Nacional de Minería. Cuando negocia, ¿no es cierto?, el Grupo TEC con la Empresa Nacional de Minería, esta mina contaba con gran cantidad de información de sondajes que la misma Empresa Nacional de Minería había hecho en ese yacimiento. Entonces, ¿cómo participa después de los recursos que genera, ¿no es cierto?, Quebrada Blanca? La ENAMI participa del 10% del negocio sin dilución. ¿Qué significa eso? Que nunca va a poner plata, ni tampoco la empresa lo va a poder achicar, ¿no es cierto?, en su participación, porque los recursos deberían generarse a través de las operaciones. Entonces, hoy día, Coyahuasi, ¿no es cierto?, también fueron minas antiguas, picados, ¿no es cierto?, o explotación de vetas de alta ley. Me devuelvo. Vetas de alta ley que fueron explotadas a principios del siglo XIX o fueron paralizadas en esa época. Después, la compañía que controla esto descubrió, ¿no es cierto?, que era mucho más grande de lo que esperaban. Hoy día hay 3 grandes minas, ¿no es cierto?, en la región de Tarapacá. Bueno, Cerro Colorado detuvo sus operaciones hace poco, por agotamiento del recurso y pérdida que estaba generando esa operación. Cerro Colorado era una operación de BHP. Pero aquí, en general, vemos en letra rosada, más clarita, ¿no es cierto?, que el rojo, vemos las minas que hoy día controla Codelco. Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Jales, Gabriela Mistral, Salvador, y por el sur, Andina y el Teniente en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Los puntitos blancos en la capital regional, los puntitos salmones, no sé qué color son en realidad, son minas de cobre. En rojo más fuerte son fundiciones de cobre. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, yo por suerte alcancé a borrar de aquí de esto, Paipote, pero Ventana hoy día también es solamente refinería. También el año pasado la fundición paró, ya estaba controlada por Codelco, por las emisiones contaminantes que generaba,
y era imposible, ¿no es cierto?, que siguiera funcionando en una zona de sacrificio como es donde está ubicada, que justamente Ventana, Quintero, Puchuncaví, tenía todo allá estresado. Pero sin embargo, en mi opinión, después de cerrado Ventana, hemos seguido teniendo eventos ambientales en la zona, porque hay mucha industria que genera, ¿no es cierto?, contaminación. Posteriormente les voy a mostrar que Chile es un poco más que cobre. Este cuadro, ¿no es cierto?, lo obtuve de información básica de un anuario que genera el CERNAC-GEOMIN, pero en la cual había que leer, hacer toda la literatura y por lo tanto yo traté de resumirla en esta tabla. En años siguientes, ¿no es cierto?, ya no publicó la forma como lo estaba haciendo en el 2020, por lo tanto es difícil hacer un seguimiento. Pero tenemos 4 primeros puestos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que es producción de cobre, producción de renio, producción de yodo y nitratos naturales, donde prácticamente somos únicos en el mundo. Los nitratos naturales se parten del caliche, y si vamos al mapa anterior, estos caliches están ubicados en la región de Antofagasta y en las regiones de Tarapacá. Y hay empresas, ¿no es cierto?, como SQM y otras, que explotan y obtienen salitre. Hay salitre hoy día donde el potasio lo obtienen desde los salares, por lo tanto tenemos salitre potásico. Y los nitratos de sodio de los propios calicheras que están hoy día funcionando. El yodo es un subproducto de todas estas operaciones de caliche. Incluso se han explotado hoy día las antiguas tortas, ¿no es cierto?, residuos de las calicheras antiguas para obtener yodo. El molibdeno, como subproducto del cobre o de los yacimientos de cobre, somos segundos productores en el mundo. El renio es un subproducto del subproducto molibdeno. Y lo logra hacer una empresa en Chile que se llama Molimet y toma, ¿no es cierto?, los concentrados de molibdenida, los tiene que limpiar del cobre contenido que tienen y de otras impurezas. Y dentro de las otras impurezas está el renio. Por lo tanto, también somos de los yacimientos de órfeo cuprífero, es donde tenemos la mayor asociación de molibdeno y renio. Por lo tanto, ambos son subproductos de la gran minería del cobre. Bueno, después somos segundos, después de Australia, en la producción de litio. Somos en boro segundo, en plata quinto. También el quinto es medio subgénero, porque no hay hoy día operaciones de minas de plata, o si hay, son muy pequeñas. También son subproductos de la minería del cobre. Bueno, y así seguimos, ¿no es cierto?, con varias producciones, y en oro somos solamente el 18 puesto. Deberíamos subir hoy día con la puesta en marcha de una de las minas que veíamos en láminas anteriores. Se me quedó pegado. Aquí en puntito amarillo aparecen algunas minas de oro. Salares Norte. Salares Norte, ¿no es cierto?, ya entró en producción este año, es una mina de oro y va quizá a hacernos subir en los puestos que hoy día tenemos. Aquí también vemos, por si acaso, algunas minas de fierro que son los puntos negros. Eso desde el punto de vista a nivel mundial, como estamos hoy día, ¿no es cierto? O sea, mucho desarrollo minero.
me pega. La curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, desde la nacionalización del cobre, ha sido intensa. Costó bastante, ¿no es cierto?, llegar al nivel de producción esperado, ¿no es cierto? Dijimos que en el año 70 vino la nacionalización del cobre y recién, casi en los 80, llegamos a la producción del 1.000.000 de toneladas. En esa curva de aprendizaje, ya las compañías que antes hacían los planes mineros, los diseños mineros, lo tuvo que absorber los ingenieros chilenos. Antes las compañías, ¿no es cierto?, hacían sus planes y su diseño minero en sus oficinas centrales y llegaban, ¿no es cierto?, por ende, para que en Chile se desarrollaran. Entonces, hubo que aprender. Algo me pasa con el control. ¿Cómo está operando? Ahí. Bueno, esta es una lámina que yo había preparado, ¿no es cierto?, de algunas regiones y donde vemos que la región de Antofagasta es en número, ¿no es cierto?, la mayor productora de cobre, la mayor productora de molibdeno, la mayor productora de oro, la mayor productora de plata. O sea, las demás regiones del país aportan, pero sin embargo es la de Antofagasta, ¿no es cierto?, hasta el año 22, la que mayor cantidad de cobre producía, y la región de Atacama y Coquimbo por sí sola, ¿no es cierto?, en fierro principalmente. Y hay regiones que aquí no aparecen porque no tienen representación, son 16 regiones en Chile, no aparecen porque no tienen producción minera. O sea, vemos que desde la región de O'Higgins, que era la sexta anteriormente, hasta la primera región hay algo de producción. Ahora vamos a ver si avanzamos. Toda esta curva le estaba comentando, ¿no es cierto?, de aprendizaje, fue llevada, ¿no es cierto?, a los centros de estudios también. Hoy día hay aquí una presentación de 17 universidades que hoy día están impartiendo las carreras de geología en Chile. 17 es un gran número para un país tan pequeño. Bueno, toda la atracción de la minería parte por los buenos sueldos que ellas tienen, ¿no? Los buenos sueldos a profesionales, a operadores y a ejecutivos. Por lo tanto, esas expectativas fueron transmitiéndose de alguna forma u otra hacia los estudiantes y quisieron, ¿no es cierto?, integrarse a la carrera de geología y de ingeniería de minas. Cuando yo estudiaba, habían 3 universidades que impartían solamente las carreras de geología. Era la Universidad de Chile, que está acá a mi izquierda arriba, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica del Norte, que debería estar aquí en algún lado. ¿Ah? Allá arriba. Esa. Y después, ¿no es cierto?, se repartieron a través de prácticamente todo Chile. Y las carreras de ingeniería de mina, aquí, según una encuesta que tiene Reporte Minero, estas son las top 10 de ingeniería civil de mina en Chile. También en la época que yo estudiaba, habían
dos universidades que implantaban la carrera de ingeniería de minas. La Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Con la diferencia que la Universidad Técnica del Estado tenía sede en provincia, antes se llamaban. Entonces tenían en la provincia de La Serena, tenían en la provincia de Copiapó y en la provincia de Antofagasta 3 sedes que dan ingeniería de minas. Hoy día, 18 universidades, si es que no hay más, están dictando ingeniería de minas. También centros de estudio, ¿no es cierto?, a nivel de enseñanza media, donde se están preparando también técnicos para la minería. Las compañías mineras de por sí, ¿no es cierto?, apoyan a estos centros técnicos y hay muy buena experiencia, sobre todo en Antofagasta, de que en los aportes de ellos, ¿no es cierto?, permite entregar más y mejor educación técnico-profesional. Técnico. Ahora, en Chile hoy día, la fuerza laboral directa en faenas mineras, estamos hablando de, en el año 2022, sobre 310.000 personas. Ahí abajo, en un cuadrito de recuadro, están los verdaderos. En línea, en este cuadro de barra, vemos el desenvolvimiento del personal en el tiempo, pero en línea punteadita de la media azulilla estaría la fuerza laboral de mujeres y la salmón de hombres. Y en el gráfico siguiente vemos, ¿no es cierto?, que en el año 2010 solamente 11.000 mujeres trabajaban en faenas mineras. Hoy día son 32.000. Las mujeres cada vez están tomando mayor posición dentro de las organizaciones mineras. Antiguamente Chile no permitía el ingreso de mujeres a la faena minera. Lo encontraba, ¿no es cierto?, que era dañino. Siempre iba a haber un accidente si lograba entrar una mujer a una mina, sobre todo en las minas del carbón, cultura que venía del carbón. La primera mujer que trabajó en minas en Chile fue una geóloga que, para descanse, y que yo tuve la oportunidad de conocer, fue en la mina del Teniente. Fue la primera mujer en Chile, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero no importa. Es un homenaje para ella, que en paz descanse. Y murió muy joven. Entonces, de ahí se fue abriendo recién a la faena minera el ingreso a minas de mujeres. Antes, hasta el secretario era hombre, o la secretaria, todo. Ahora, para que veamos, ¿no es cierto?, el impacto que genera en la economía la minería. Para Chile, ¿no es cierto?, ya les dije que era el principal sostén desde tiempos ancestrales. Aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, donde vemos que, de acuerdo al Producto Interno Bruto, en el año 21 alcanzó 282.000 millones de dólares, del cual el 16% era participación de la industria minera. No obstante, hay un término, ¿no es cierto?, que acuñamos, y toda la actividad anexa que genera, ¿no es cierto?, en la actividad económica de la minería, ese número debiera ser quizá el 20%. ¿No? En las regiones mineras, vemos, ¿no es cierto?, aquí al lado, las tres principales regiones mineras del país: Tarapacá, la primera, que era antes; Antofagasta, la segunda, que era antes; y Atacama, todas del norte de Chile, del norte grande. Oye, con todas las minas, ¿no es cierto?, que están operando hoy día en la región de Antofagasta, incluyendo salitre, litio, cobre y otros, en 2022 el Producto Interno Bruto de esa región fue
el 72-74% aportado por la industria minera. En el mismo año 2022, en la región de Atacama, cerca del 50% de la actividad minera. Y en Tarapacá ha sido más inestable por la cierre de Cerro Colorado. Tenemos que el 40%. Pero Tarapacá debería volver a crecer, ¿no es cierto?, por la actividad minera, con la puesta en marcha de la fase 2 o Quebrada Blanca 2, que se le llama. Esa es la peculiaridad y la instancia, ¿no es cierto?, de lo que genera la minería. Si bien Chile, ¿no es cierto?, hablamos de grandes números de la gran minería, etcétera, etcétera, tenemos una importante actividad minera artesanal, pequeña y mediana minería, que nos permite, ¿no es cierto?, también apoyar, dar empleo. Los artesanales a veces son de subsistencia. Trabaja 1 o 2 personas con una carretilla, una pala, un casco y una lámpara, tratando de sacar una camionada al mes. Esa camionada, ¿no es cierto?, le reporta plata que se la dividen entre los dos y pueden, ¿no es cierto?, vivir. La pequeña minería ya es un poco más extensa, tiene mayor producción, incluso hay trabajando profesionales dentro de ella, y la mediana, ¿no es cierto?, no tiene nada que envidiarle a la gran minería, en organización, en seguridad, en trabajo. Una de las minas que hablamos de los 33 era de pequeña minería o mediana minería. Y el impacto, ¿no es cierto?, que causó a nivel mundial estos famosos 33 mineros atrapados en el interior de una mina, obligó a las autoridades, ¿no es cierto?, a ser mucho más riguroso en todo lo que es sus fiscalizaciones por seguridad a las minas. Cada accidente hoy día fatal o incidente, ¿no es cierto?, es investigado rigurosamente, de manera tal de que en Chile no tengamos más accidentes fatales. Aún así, ¿no es cierto?, la actividad minera, que podría ser la más peligrosa de todo, los índices de seguridad son por lejos superiores a los índices que tienen las otras industrias, la construcción, etc. En general, los mismos desafíos, las mismas oportunidades que seguir. Dentro de los desafíos son los temas medioambientales y los sociales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con inherencia a la minería. Ahora, en toda actividad están insertos los temas ambientales, los sociales, y cómo los enfrentamos. En todas las actividades, ¿no es cierto?, hoy día entran a estudios de impacto ambiental o lo que sea. Hay mayores oportunidades de diversificar la economía. Tenemos que hacer mayor desarrollo tecnológico en las regiones. Estamos muy atrasados en Chile, ¿no es cierto?, en desarrollo tecnológico. Hay instituciones que se han estado creando justamente para hacer desarrollo tecnológico. La perspectiva futura, ¿no es cierto?, tenemos sí, futuro con la minería, considerando siempre que la demanda mundial de los minerales críticos, llámese cobre, litio y otros, tierras raras inclusive, y que hay oportunidades, ¿no es cierto?, para que esta minería también se desarrolle. Es muy importante que haya siempre una colaboración entre los gobiernos, ya sea a nivel país, a nivel regional, la industria y las comunidades. Si no existe, ¿no es cierto?, ese triunvirato de oportunidades, ¿no es cierto?, de conversación y estar siempre reunidos, va a ser difícil de que la minería, ¿no es cierto?, sea entendida como tal
y que es un motorcito para las regiones donde se desarrolla. Ustedes tienen mucha expectativa respecto del litio y veo, ¿no es cierto?, una integración en esta sala de reuniones donde estamos discutiendo quizás, ¿no es cierto?, las oportunidades que va a tener Salta con el litio y las oportunidades que puedan tener todos los países en torno a este metal, porque el litio es un metal, ¿no? En conclusión, ¿no es cierto?, Chile, para Chile, la economía de la minería es el motor fundamental. Y siendo así, tenemos siempre oportunidades para un desarrollo regional sustentable, con enfoque en innovación. La sustentabilidad, podemos aprovechar al máximo el potencial de la industria para el beneficio de todas las regiones y comunidades chilenas y a nivel mundial. Tenemos que seguir aportando al mundo cobre, tenemos que seguir aportando al mundo litio, tenemos que seguir aportando al mundo tierras raras, tenemos que seguir aportando minería. ¿Cuál es la visión que puedes tener vos a partir? Porque se dice que hay alguna confusión hoy entre los inversores y en el público en general, en el ámbito minero, con respecto a estas nuevas reglas de juego, que se han excluido algunos salares, ¿cierto?, de esta posibilidad de participar, con lo cual ha creado algún malestar, ¿verdad? Y, por otro lado, la posibilidad de abrir otro concierto para la inversión en litio. ¿Tu mirada cuál es, sucintamente? Bueno, yo creo que se aclararon varias interrogantes que teníamos, ¿no es cierto?, hasta antes de este mes de abril. Acércatelo un poco más. Hasta antes de este mes de abril, porque hablábamos de salarios protegidos, hablábamos de salarios de que las empresas privadas que tuvieran interés tenían que desarrollarse, ¿no es cierto?, en conjunto con empresas del Estado, por un 51% de las empresas del Estado participaran de estas cosas, del negocio del litio. Eso quedó despejado ya en este mes de abril, con este nuevo decreto, donde ya sabemos cuáles son los salarios protegidos, ¿no es cierto? El 30% de las superficies de salares, lagunas y otros, están protegidas, ¿no es cierto?, por biodiversidad, la existencia del animalito que nadie conoce, ¿ah?, pero existe. ¿Ah? Hasta antes de eso era todo especulación, ¿va a ser el mío o no va a ser el mío? ¿Me van a incluir a mí o me van a incluir a mí? Por ejemplo, la propia NAMI tiene un proyecto litio, en la cual hoy día está haciendo exploraciones, donde uno de sus salares, que era también incorporado a este proyecto litio, cayó. Son 4 salares no de gran tamaño, pero sí de una importancia relativa. Y hoy día también se dilucía cuáles salares va a ser al menos el 51% del Estado y cuáles salares los privados pueden participar sin necesidad de llegar el Estado como socio. Por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, hay una claridad en lo que están anunciando cuando se anunció recién la Estrategia Nacional del Litio, que también fue, creo, en abril, hace un año atrás. Tenemos claridad, ¿no es cierto?, que es el Estado el encargado de generar los CEOL, y ellos también son los encargados de hacer la consulta indígena para otorgar ese CEOL. Y hay una pregunta que era coexistente con esta, que es a propósito, hablaba del tema de consultas. Acá, obviamente, y en otros países, cuando se habla de consultas indígenas, bueno, ha hablado bastante del tema, Pablo. ¿Esa perspectiva, ustedes cómo la ven? Bueno, se han iniciado para el CEOL de la ENAMI, se han iniciado ya las conversaciones con consulta indígena. Se iniciaron en el mes de febrero o marzo y hubo una primera reunión de acercamiento que lo hace el Ministerio de Minería y otros ministerios del Estado, y con las comunidades, ¿no es cierto?, donde la ENAMI tiene su proyecto. Ahora, de los nuevos proyectos, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, hay una comunidad, la Coya, la Pai Toe, que se bajó de las conversaciones porque no le gusta Codelco. Entonces, si no le gusta Codelco, va a ser difícil, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo con una comunidad. O sea, bajaron 4 comunidades donde está incluido Codelco. En el Salar de Atacama, ¿no es cierto?, no les gusta que esté Codelco. ¿Ahora por qué? Justamente había una pregunta para Pablo que tiene que ver con esto, que es en qué medida el sistema de consultas en Perú ha dificultado y eso qué otros resultados puede llegar a tener. Por ejemplo, yo lo estoy enlazando con un comentario mío. En estos días el ministro Rómulo Mucho, que yo tuve oportunidad de entrevistarlo, él dice, bueno, a los agricultores es a quien hay que preguntarles por el tema de un proyecto muy importante que hay en Perú, que es Tía María. Es decir, ¿hay algo que pueda modificarse siguiendo las normas de OIT, etcétera, de todo lo que se ha venido haciendo en Perú? Sí, mira, Dani, no confundamos la consulta previa con el consentimiento previo informado. La consulta previa es un procedimiento que se desprende de la adhesión de nuestros países a protocolos de la OIT. Y la consulta previa lo que busca es recoger información respecto al sentir de las comunidades acerca del proyecto. Pero pueden haber intereses supremos y superiores que terminen trascendiendo la voluntad de determinadas poblaciones. Entonces, hay casos en los que los proyectos terminan siendo rehenes de grupos de interés muy pequeños, que es el caso de Tía María, un proyecto de casi 2.500 millones de dólares en Arequipa, un proyecto que está siendo objeto de una enorme oposición de parte de un grupo de agricultores escasamente productivos, un grupo muy pequeño, muy reducido de agricultores, cuyo principal temor es el efecto que el desarrollo del proyecto va a tener sobre el costo de la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, oye, digamos, entendamos que la consulta previa es para pueblos indígenas y que además es referencial. Finalmente es el Estado el que define, porque los recursos son del Estado. Bien. Y hay otra pregunta para Pablo, que él habló en su intervención de tal vez una solución para el tema de la tramitología o la permisología, que es la cuestión de la ventanilla única. ¿Cuánto se puede avanzar con ventanilla única, ya no en Perú, en un modelo latinoamericano, ¿cierto? Habiendo estructuras de aparatos estatales tan importantes que por otra parte muchos de ellos necesitan justificar su existencia y por otro lado que también hay un concurso multidisciplinario, multisectorial, ¿cierto? Entonces, bueno, como por ahí estamos mezclando las cosas, pero por empezar, la ventanilla única, ¿cómo se la imagina la Corporación Minera? Claro, primero hay que definir qué cosa es una ventanilla única, ¿no? Una ventanilla única puede ser una suerte de ficción si es que termina siendo un lugar donde uno ingresa información, ingresa documentos que posteriormente son remitidos a las distintas oficinas. Entonces, esa ventanilla única no nos sirve. Esa ventanilla única se convierte en una suerte de aduana, ¿no? Desde donde van repartiéndose los distintos requerimientos. Lo que necesitamos para romper la inercia tramitológica y burocrática es tener un proceso decisorio de parte del Estado que coordine las distintas instancias involucradas en la toma de decisiones. Tengo aquí, no sé si es... Ah, es el tuyo. Alguien que está perifoneando, que está en desacuerdo con lo que digo, pero no. Bien, no vamos a contestar. Dale. Eso. Y en el caso de Chile, ¿cómo el peso de la mora en tramitar permisos, cómo está operando hoy en el aliento o desaliento a la inversión? Nosotros lo llamamos
permisología, porque ya es una ciencia. Me parece que este es un tema como el pisco, que no se sabe si es peruano o chileno, porque Claro, es una los denominación dos compartida. son patrimonio de la humanidad, porque Bueno, ambos dicen que ese término es de los respectivos países. y yo creo que también lo deben acuñar ustedes, la permisología, ¿no es cierto? Normalmente cuando uno va, y a todo el nivel de industria, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de la minería. La minería puede ser porque es la que más reclama respecto de esto. Nosotros llegamos a esta instancia de consejos de ministros, ¿no es cierto?, para echar arriba, hacer andar o votar un proyecto. Estamos hablando de Mina Dominga, ¿no es cierto? Lo votó finalmente, lo pasó por todas las instancias de permiso, sistema de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental aprobado, cayó en las Cortes Supremas finalmente. Van, ¿no es cierto?, y reclaman porque tienen derecho a reclamar al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo vuelve a votar, ¿no es cierto?, entramos de nuevo al sistema, seguimos estudiando qué solución le damos a un proyecto para seguirlo andando, siendo que la comunidad que está aledaña a ese proyecto sí lo quiere. Entonces, ¿el país no lo quiere? Bien, esta es la última pregunta que vamos a hacer, y tiene que ver con un ensamble que estoy haciendo de requisitorias parecidas, es qué horizonte le ven los respectivos países al tema de minerales estratégicos, tierras raras, digamos, lo que sería el mundo no litio para la transición energética. Mira, lamentablemente en el Perú estamos trabados y enredados en otras discusiones, ¿no? Cuando debiéramos estar debatiendo un plan de desarrollo de minerales raros y cuál es el posicionamiento que el país va a tener respecto de la electromovilidad, ¿no? Son los grandes temas, lamentablemente, no están en la agenda y no lo están porque estamos atrapados por esta terrible situación de inestabilidad política a la que aludí al principio, que es quizá la que más gravemente viene amenazando la competitividad de la minería en el Perú, ¿no? Yo no sé si están siguiendo las noticias peruanas, pero ahora el último escándalo es el Rolex Gate, ¿no? La presidenta ha sido descubierta con 3 Rolex que le regaló. Entonces, sí, en vez de dedicarnos a los grandes temas, nos estamos dedicando a ver estas cosas. Lamentablemente hay una enorme orfandad, ¿no?, en materia de pensamiento estratégico en torno hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y lo que nos está ganando es el día a día. Entiendo que es una situación distinta a la que vive en el caso Chile, chileno. ¿no? Bueno, hoy día tenemos un proyecto de tierra rara en la región de Biobío, antigua región, octava región. Ese proyecto, ¿no es cierto?, ha estado en trámite de permiso y sigue todavía allí. Creo que ya debe faltar poco para que haya resoluciones al respecto. Pero pasa en general la tierra rara por el desconocimiento que tenemos en general, ingenieros, geólogos, sobre otros metales que no sean, o otras sustancias que no sean cobre, oro o plata. Entonces, y hoy día, litio, que es la vedette del tiempo, ¿no es cierto?, de estos tiempos. Entonces, tierra rara deben tener aquí y en la quebrada La Ají. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de dónde están y cómo procesarla y cómo obtener productos comerciales. Bueno, yo me voy a permitir una chapa porque esto se me había quedado viendo el tema de NAMI y fundiciones. El ciclo de fundiciones como un modelo, cual tuvo mucho que ver en AMI en su momento fundacional, es un ciclo que ya podríamos dar por acabado por lo que es el nuevo orden del comercio internacional. Yo creo que no. El tema de fundiciones, ¿no es cierto?, hoy día sigue siendo relevante. Nosotros, yo en especial, ¿no es cierto?, y muchos chilenos pensamos, ¿no es cierto?, que depender de un país monopólico, ¿no es cierto?, en fundiciones es muy riesgoso. Las condiciones, ¿no es cierto?, hoy día son claras.
entre comillas, porque no sabemos cuánto es la subvención que coloca el Estado, ¿no es cierto?, a esas fundiciones. Yo no quiero nombrar el país para que no caiga en desgracia, pero todos saben de qué se trata. Pero sin necesariamente pensar lo contrario, digamos, no podemos dejar de tomar nota de que es un negocio marginal, y claro, en un contexto de sobrecapacidad instalada de refina, no sé si tiene mucho sentido, digamos, rasgarnos las vestiduras respecto al valor agregado que podría significar, digamos, este eslabonamiento con las fundiciones, ¿no? Bueno, si ven Chile, la última fundición que se construyó fue Ventana, y esa fundición la paralizaron el año pasado. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo. Les pido un aplauso acá para los amigos. Bueno.